¿cómo están? Yo feliz como lombriz porque acabo de estar en el hospitalito de abejas, tuvimos una tarde soleada, es más, se veía la mujer dormida hasta con las facciones como con pinceladas, ¿sí o no, mi Pedrito? Estuvo de Lujiux. Bueno, pero no les voy a hablar de esas bellezas. La verdad es que un día como hoy, pero de 1524, y por órdenes del rey de España, llegó a México el llamado hierro de rescate. Sí, un fierro, y no me lo estoy albureando, para marcar ignominiosamente a los indígenas esclavos. Por eso, y porque mucha gente pues todavía no sabe qué onda o por qué habemos algunos o haters del Hernán Cortés y del Ayuso, pero básicamente hoy hablaremos de la conquista del horror y el horror de la conquista. Fíjense, Hernán Cortés, él, él nos ayudó con la sobrepoblación, ¿verdad? En lo que fue nuestra hermosa Tenochtitlan. Él provocó el colapso demográfico indígena y construyó un imperio moderno, pero sobre sangre. Hablemos de cuando la conquista deja de ser epopeya y es más bien masacre. ¿Sí? Miren, durante años nos dijeron en los libros de texto que, uy, sí, primero el descubrimiento de América y luego la conquista, como quien conquista una novia, ¿verdad? Como una aventura épica y wow, nos vinieron aquí a civilizar. Ajá. El relato clásico era simple. Un puñado de españoles valientes liderados por Hernán Cortés, pues derrotando a un gran imperio gracias a su inteligencia, su fe y su audacia. Una historia casi cinematográfica. No, no casi, le hicieron un chorro de películas. Pero ya cuando uno le empieza a rascar la superficie, lo que aparece pues ya no es tan epopeyesco ni tan chido. Parece más bien como la hoja de la nota roja del periódico, ¿no? Es hambre, es tortura, ciudades, no sé, destruidas, pueblos enteros desapareciendo, una caída demográfica tan brutal que todavía hoy cuesta dimensionarla. Porque sí, eso que fue un genocidio español no fue solo un choque cultural, fue uno de los procesos de violencia y devastación humana más grandes de la historia. En 1519, cuando Cortés llegó a tierras mesoamericanas, millones de personas habitaban la región. Había ciudades enormes, sistemas hidráulicos avanzados que funcionaban perfectamente, mercados gigantescos, una compleja red política y comercial, Tenochtitlan, la capital mexica, que era una de las ciudades más impresionantes del planeta en ese momento, porque también hubo unas hermosísimas acá, pero en otras décadas, pues en 2 años cayó y con ella comenzó la tragedia. Los números todavía estremecen. Algunos historiadores calculan que la población indígena de Mesoamérica pasó de 25 millones de personas a 1 millón o menos en un siglo. Entre las matanzas, entre la esclavitud y pues todo lo que trajeron consigo los europeos, viruela y un chorro de epidemias, todo hizo estragos, claro, pero reducir todo, es que murieron de enfermedades, híjole, no, más bien los murieron. Es una verdad demasiado incómoda como para lavarle la cara. Porque también hubo trabajos forzados, hambrunas, esclavitud, castigos salvajes, desplazamientos, matanzas. Y ahí aparece una figura menos romantizada de Cortés, lejos del personaje glorioso que algunos imaginan y que hasta le hacen musicales. Oiga usted, las crónicas de la época hablan de ejecuciones ejemplares, métodos brutales de
convencimiento, como perros que llevan hambreados varios días y destazan a la persona para someter poblaciones enteras, borrar todo lo que era ellos, su idioma, su cultura, sus dioses y querer imponer otro. Y bueno, los conquistadores no solo buscaban oro, que se robaron bastante, buscaban el control absoluto. Y el miedo era parte del método. Tanto así que incluso desde España comenzaron a llegar señales de alarma. Carlos I de España hasta levantó la ceja y terminó amonestando a Cortés por los abusos y castigos aplicados contra los indígenas. Así nos decían. La situación era tan brutal que hasta la corona, que claramente tampoco era una institución así humanitaria perita en dulce, empezó a preocuparse por el nivel de violencia que estaba ejerciéndose en América. Frailes como Bartolomé de las Casas dejaron testimonios espeluznantes. Yo tampoco quiero defender a ningún fraile, ¿eh? Perdón, pero por lo menos se daban cuenta que algo no estaba del todo bien. Hablaban de aldeas enteras incendiadas, indígenas quemados vivos, niños asesinados, personas mutiladas, todo para sembrar el terror. Sus relatos hoy se leen como escenas del apocalipsis. Y ahora sí, 5 datos no tan curiosos, pero sí absurdamente reales de la conquista. Cortés mandó destruir sus propios barcos, lo que se llama quemar las naves, literalmente, para evitar que sus hombres desertaran y regresaran a Cuba. Cortés ordenó hundir o inutilizar embarcaciones. El mensaje era claro, aquí o conquistamos o nos morimos en la raya. No había plan B. 2. Los españoles eran unos cuantos. Pero quedaron encandilados con el oro, obsesionados, al punto de morir por él. Eso que llamaron la noche triste de ellos, que es nuestra noche victoriosa. Cuando los españoles intentaban huir de Tenochtitlan, llevaban las barcazas cargadas de tesoros robados. Muchos soldados llevaban tanto oro encima que terminaron hundiéndose en los canales y murieron ahogados. Literalmente los mató la avaricia. 3. Moctezuma pensó que Cortés tal vez sí era un dios o estaban muy avanzados y Cortés aprovechó eso brutalmente. Ahí tenemos algunas diferencias con los historiadores. Existe debate histórico sobre cuánto creyó realmente Moctezuma II eso de que Cortés estaba relacionado con Quetzalcóatl. Y ya ven que ahora me quieren blanquear a Quetzalcóatl porque pues, todo lo que es gran evolución no puede ser de una persona morena, tiene que ser de un blanquito de fueras, ¿no? Lo cierto es que los españoles explotaban cualquier señal de duda religiosa o política para manipular alianzas, sembrar miedo psicológico. Nada, que también teníamos ya hasta el queque a los señoríos de alrededor del lago y pues sí, les dijeron vamos contra los mexicas y dijeron sí, órale, bola de hojas sueltas, ¿verdad? Por eso la mal llamada conquista también fue una guerra mental. Pero era una aniquilación en proceso. 4. Había pobladores locales peleando del lado español contra otros que podrían ser sus hermanos. Uno de los mitos más grandes es pensar que España, ay sí, dominó a todos solito con los mexicas. No, hombre, si eran un puñadillo. En realidad, miles de guerreros tlaxcaltecas y de algunos otros pueblos de estas tierras lucharon junto a los españoles porque ya, ya estaban hasta el queque de los mexicas, que si pagaban tributos altísimos y bueno, sin esas alianzas, mire, Cortés, el Appellation, nunca hubiera tomado Tenochtitlan. Y esta guerra fue también una guerra entre pueblos originarios, casi una guerra civil provocada y aprovechada por Europa. 5. Cortés terminó peleado con España, es más, casi olvidado, amonestado, después de
conquistar un imperio entero. Cortés dijo, de aquí me vuelvo yo la leyenda intocable. No, ni más. La corona española empezó a desconfiar de él por el enorme poder que ya acumulaba. Entonces terminó siendo investigado, hagan de cuenta ahorita el señor Rocha Moya, limitado políticamente, apartado de muchas decisiones importantes y muere en España en 1547 sintiéndose traicionado y sin el reconocimiento absoluto que esperaba. Que se joda y que en paz descanse. El hombre que destruyó un imperio terminó consumido por otro. 5 siglos después ocurre algo todavía más extraño. Hay personas que no solo rechazan que España deba disculparse por, entre comillas, la conquista, que fue un genocidio, sino que además defiendan abiertamente el colonialismo como si hubiera sido una obra civilizatoria digna de aplauso. De veras, Internet está lleno de ese discurso. Bueno, pero ¿qué les pasa? Uno de los nombres más polémicos dentro de esta narrativa es el del músico español Nacho Cano, que yo le digo Facho Cano, Macho Cano y todo eso, exintegrante de Mecano, a quien muchos críticos ya les digo, lo llamamos Facho Cano. Eso de que no existiría México sin España, ay papá, vete a comer alubias con rabo y oreja. Este señor Cano suele reivindicar el imperio español y minimizar las críticas al colonialismo, llegando incluso a defender la idea de que España nos vino a civilizar. Hágame el favor, y que la colonización fue en cierta forma un beneficio para el continente, no me digas. Y bajo esa narrativa, la conquista deja de verse como un proceso de violencia y exterminio y se convierte en una supuesta misión cultural y religiosa, Miss Nylon que. Y quizá lo más desconcertante es el contraste. Durante décadas Mecano construyó una imagen artística, ligada a canciones sensibles, universales, profundamente humanas, temas que hablaban de amor, libertad, empatía, diversidad. Y bueno, para muchos latinoamericanos escuchar a Mecano era padre y luego de repente oír a este güey, a este facho relativizar la brutalidad de la conquista resulta especialmente chocante. Porque además detrás de la idea de que España trajo civilización, no me digas, si no se bañaban, nalgas miadas, no se limpiaban bien ni cuando iban al baño. Hay millones de muertos, de culturas destruidas, de conocimientos y saberes quemados, pueblos enteros obligados a desaparecer para que ese imperio pudiera prosperar. Y claro, Internet hizo lo suyo. Cancelado. Luego apareció el tal Arcángel. Recientemente el reggaetonero Arcángel también se metió de lleno a la polémica. Solitos que con su pan que se lo coman. Durante un concierto en Madrid, el artista defendió públicamente la herencia española en América. Rechazó la idea de que España deba disculparse de la conquista. Lanzó frases como, nosotros éramos indios. Ay, y llegó esta gente y nos pusieron a hablar y a valer. Cree que de veras si no lo viene a adoptar un blanquito, él no vale por su rostro, su color de piel y demás. Bueno, los comentarios incendiaron las redes sociales casi de inmediato y muchos seguidores dijeron sentirse decepcionados e incluso aseguraron que dejarían de escucharlo. Pues ya se tardaron, considerando sus palabras insensibles y desconectadas de la historia de violencia y sometimiento que vivieron millones de pueblos indígenas durante esta colonización. Ahora, la controversia más canija fue más allá de una simple declaración polémica.
Para muchísimas personas el problema estuvo en la enorme contradicción detrás del discurso. Después de todo, el mendigo reggaetón y el trap latino nacieron precisamente en los barrios populares, en las comunidades afrocaribeñas, sectores históricamente marcados por pobreza, por racismo, por desigualdad, heridas sociales profundamente ligadas al pasado colonial de América Latina. Y por eso, pues fue desconcertante escuchar a un artista cuya música suele hablar de orgullo latino, calle, identidad, resistencia y experiencias marginales, terminar defendiendo narrativas asociadas al poder colonial español, minimizando el dolor histórico que dejó la conquista. Claro, a esto les gusta cantar de calle, de barrio y de pueblo, mientras traigan sus tenis de 15,000 o 60,000 varos. Y para muchos fans, escuchar a Arcángel defender a la madre patria en Madrid sonó menos como una reflexión histórica y más como un desprecio hacia las raíces de la propia cultura que ayudó a convertirlo en estrella. Y el debate explotó todavía más gacho esta semana. Por la señora esta que vino, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pues que la invita primero la Rosada de la Verge, esta señora alcaldesa de la Cuauhtémoc que vive en Polanco, en otra alcaldía, que se robó además 2 estatuas, monumentos de los mexicanos, ¿verdad? Y le atrae todo pagado, la abraza también la otra loca de Aguascalientes, la señora de Chihuahua, puro partido azul, que por cierto tenía que estarse presentando para responder por qué dejó entrar a la CIA en Chihuahua. Bueno, pues la reciben, ¿no? Y una mujer que había ya ofendido a nuestro gobierno, a nuestro país, y a nosotros nos había ninguneado porque públicamente vino a defender la herencia española en América y lanzó una frase, no, que incendió las redes. México no existía hasta que llegaron los españoles. Y luego quiere escribir México con J. No, miren, sinceramente la declaración fue vista por muchos como un desprecio hacia las civilizaciones originarias que existían siglos antes de la llegada europea. Mexicas, mayas, purépechas, mixtecos, zapotecos y muchas más. ¿Y qué cree? Que quienes le invitaron la aplaudían. Sí, civilícenme. Quiero ser blanquita legítima. Porque claro, antes de España pues ya había ciudades gigantescas, astronomía avanzada, sistemas políticos complejos, culturas milenarias. De hecho, ellos se lo deben mucho a los árabes. La respuesta de mi presidenta no tardó en llegar. Con ironía, Sheinbaum, la doctora Sheinbaum, señaló que Ayuso pasó varios días vacacionando en México, pese a sus críticas, y sugirió que quizá debería quedarse más tiempo para conocer realmente la historia y la riqueza cultural del país. Y además recordó algo que sigue incomodando a muchos sectores: la conquista no fue un cuento romántico. Fue una invasión violentísima que destruyó pueblos enteros. Y quizá ahí está la verdadera razón de por qué este tema sigue incendiando redes sociales 5 siglos después. Porque la conquista ya no es solamente pasado. Señoras, señores, perdónennos, pero nosotros sí estamos orgullosos de nuestra identidad, de nuestra memoria. Y, perdón, es una herida histórica que corta el país. Cada vez que alguien romantiza a Cortés o habla de la conquista como si fuera o hubiera sido un acto heroico o civilizador, millones de personas escuchan otra cosa, de pueblos arrasados y además atrasados. Tuvieron que irse, como dice mi cabecita de algodón en su libro Grandeza, arriba a las montañas, a esconderse, a sobrevivir. Lenguas extintas, culturas obligadas a sobrevivir ahí entre las ruinas. Y ese debate nunca acabará